Si usas IA generativa para tomar decisiones, crear contenidos, cerrar contratos o gestionar tus seguros, hasta el error más pequeño puede traducirse en sanciones serias. ¿Tu empresa pasaría una auditoría legal sobre cómo estás usando la inteligencia artificial? Quédate, porque hoy te vamos a contar cómo poner a salvo tu empresa antes de que vengan los sustos de verdad. De la mano de dos expertos en tecnología y en seguros. Ricardo Oliva, abogado experto en Derecho Tecnológico y socio director de Algoritmo Legal, y Fernando Cordón, CEO de Cordón Seguros y compañero de este podcast en todos sus capítulos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos. Bienvenido, Ricardo. Otra vez de nuevo un placer escucharte y que nos plantees y nos amplíes todo ese conocimiento. Gracias por la invitación nuevamente. Bueno, siempre que hacemos un podcast contigo, Ricardo, la verdad que tiene mucha resonancia, ¿no? Porque los temas que cuentas realmente son muy interesantes, ¿no? Porque yo mismo, nuestra audiencia, la mayoría de las empresas, quizás esta parte legal la pasamos por alto, ¿no? Y es muy interesante cuando la IA está formando parte de nuestras vidas y de nuestras empresas de una forma ya completa, el entender y el comprender todos los asuntos legales que hay detrás. Vamos a ir muy directos, Ricardo. ¿Cuál es el desafío jurídico más urgente que ves venir para los empresarios con la llegada de la IA generativa? Te lo pongo ya ves que muy fuerte la primera pregunta. Empezamos con fuerza, David. Bueno, pues yo te diría que los desafíos esenciales podemos agruparlos en dos categorías. Desafíos relacionados con la protección de datos personales y desafíos relacionados con la protección de la propiedad intelectual. Cuando hablamos de la protección de la propiedad intelectual, esencialmente lo que estoy hablando es la posibilidad de incurrir en riesgos en materia de derechos de autor. Además, hablo también en la posibilidad de develar información confidencial. Incluyo también, o me refiero también a la posibilidad de incumplir obligaciones relativas con licencias de código abierto, con la creación de deepfakes y lo que se conoce como hipersuplantaciones, y además con la determinación de quién es el titular de los resultados que genera una inteligencia artificial generativa. Eso es en cuanto al tema relacionado con la propiedad intelectual, en términos generales. Y en cuanto al tema de la protección de datos personales, yo te diría que aquí el riesgo principal es la utilización incorrecta, indebida, sin autorización de los titulares de datos personales, ya que sabemos todos que las herramientas de inteligencia artificial generativa pueden crear nuevos contenidos, como texto, código informático, imágenes, audios, sonidos y vídeos, en respuesta a una petición de un usuario, que sabemos que se conoce como prompts, los prompts, que consisten en una breve descripción escrita, digamos, que apuntan hacia un resultado deseado, y lo que hacen estas herramientas de inteligencia artificial generativa es procesar esa información a partir de información que previamente ha sido utilizada o entrenada por la propia herramienta, y a partir de allí genera un resultado nuevo, ¿no? Aquí estamos hablando, para que nos entendamos, porque creo que todos sabemos esto, pues de herramientas como ChatGPT, Midjourney, Copilot, Firefly, Perplexity, Gemini, para hablar de las herramientas de IA generativa o modelos de inteligencia artificial de uso general más conocidos en el mercado, ¿no? Has mencionado muchas herramientas, Ricardo, muchos nombres que utilizamos muy habitualmente, sabiéndolo además o no sabiéndolo, porque a veces contratamos una herramienta que está conectándose a cualquiera de estas otras, ¿no? Para generar contenido. ¿Qué aspectos legales debe contemplar cualquier empresa que quiera innovar con la inteligencia artificial generativa sin tener riesgos innecesarios? Bueno, es una pregunta relevante que diría que la podemos enmarcar en el ámbito del compliance normativo en materia de inteligencia artificial, ¿no? Para entender, digamos, o poder hablar de una lista de control, de un checklist de puntos o de políticas de acercamiento a este tipo de herramientas o de tratamientos de este tipo de herramientas en organizaciones y empresas, primero tenemos que entender realmente con cierta profundidad cuáles son estos riesgos, ¿no? Y yo te diría que uno de los principales, antes de hablar de este checklist, sería el referido a que algunas de estas herramientas de inteligencia artificial generativa se entrenan, bueno, todas, por cierto, se entrenan con enormes cantidades, estamos hablando de miles de millones de datos e información, entre las que se encuentran obras protegidas por derechos de autor. Entonces ya sabemos que a fecha de hoy existen muchos litigios en curso en los que
los autores de determinadas obras alegan que el desguace y uso de sus obras para entrenar estos modelos de inteligencia artificial generativa de uso general y la generación de resultados nuevos a partir de esas obras vulnera los derechos de autor de estas personas, de estos autores, ¿no? Claro, aquí hay un riesgo porque existe una cierta incertidumbre jurídica sobre si las herramientas de inteligencia artificial, su formación, el uso y los resultados generan una relevante, un mediano nivel de infracción en materias de propiedad intelectual, ¿no? Entonces, la respuesta a esta pregunta, digamos, va a variar según la jurisdicción, porque ahora estamos hablando de la Unión Europea, hay una directiva en materia de propiedad intelectual, hay un reglamento europeo de inteligencia artificial, pero no todas las jurisdicciones han establecido una regulación similar a la de la Unión Europea, ¿no? Entonces yo me voy a centrar básicamente en la Unión Europea. Las empresas y organizaciones deben considerar la posibilidad de mitigar el riesgo mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial que sean compatibles con la propiedad intelectual. Y claro, eso implica que se tenga que hacer un estudio previo antes de utilizar una herramienta de inteligencia artificial, ¿no? Con el objetivo de reducir la probabilidad de que se produzcan infracciones en esta materia, y aquí estamos hablando de eventuales demandas, ¿no? Ahora, yo comentaba que hay litigios pendientes en todo el mundo para determinar si el entrenamiento de la inteligencia artificial generativa o de determinadas herramientas utilizando elementos protegidos por la propiedad intelectual equivalen o no a infracciones graves o menos graves de la propiedad intelectual, ¿no? Entonces, sobre esto hay que resaltar que el riesgo no se limita a los desarrolladores de inteligencia artificial, sino que se extiende potencialmente también a los usuarios, es decir, también a las empresas que utilizan estos modelos. Es decir, no solamente va a ser responsable la herramienta de inteligencia artificial que ha generado este resultado vulnerando o generando una infracción a los derechos de autor de terceros, sino también la empresa u organización que utilice estas herramientas infractoras. Y esto, claro, de acuerdo a la legislación, y yo me estoy centrando esencialmente en la Unión Europea, podríamos decir que podría haber una responsabilidad también por parte de la empresa que está utilizando una copia de una obra protegida por derecho de autor o modificada, obra derivada, a partir de una obra que está protegida de derecho de autor sin habérsele pedido autorización al titular. Ahora, hablando sobre las medidas de protección o el checklist, yo en términos generales podría mencionar las siguientes, ¿no? Por un lado, es importante establecer políticas de formación personal, es decir, las empresas tienen que implantar una política de formación del personal para orientar al personal cómo usar y fomentar, digamos, de manera responsable las herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Y esto incluye, por ejemplo, recomendar a los trabajadores de la empresa, por ejemplo, a evitar utilizar información confidencial en los prompts, ¿no? Porque muchas veces la información confidencial, cuando es utilizada por la herramienta de inteligencia artificial para reentrenar su modelo, lo que puede generar es que en la creación de un nuevo resultado se utilice esta información confidencial que ya dejará de ser confidencial porque se convertirá en pública. Otra es que la empresa limite el acceso de la inteligencia artificial generativa para que no se entrenen secretos empresariales de la empresa. Pues en ese caso, estamos hablando de información, base de datos de clientes, más allá de que pueda haber datos personales o no. Quiero decir, evitar que se pueda hacer público, porque al introducir la información en estas herramientas, la mayoría de ellas se reservan el derecho de reentrenar esta información para futuros contenidos. Y algunas incluso te dicen o señalan en sus términos y condiciones de uso que los resultados de la información podrán ser utilizados por cualquiera, con lo cual el usuario no va a ser el único que va a disfrutar, sino cualquier otro diferente podría utilizar un resultado similar o parecido. Otra recomendación, evitar utilizar la propiedad intelectual de terceros en los prompts. Eso es en cuanto a políticas de formación de personal. Luego podemos hablar de una supervisión y gestión del perfil de riesgo. Esto implica comunicar claramente los riesgos jurídicos que pueden haber en la empresa para que se adopten prácticas, digamos, acordes con el apetito de riesgo empresarial de la empresa, mantener una lista de herramientas de inteligencia artificial, digamos, categorizándolas en función de los perfiles de riesgo. Por ejemplo, listas blancas para herramientas que se puedan utilizar por todo el personal, herramientas restringidas que solamente pueden utilizar determinadas personas de la empresa, herramientas que no se pueden utilizar o herramientas prohibidas o herramientas que estén restringidas para el uso de la información confidencial. Otra, mantener registros. Aquí estamos hablando de la posibilidad de documentar cómo se entrenan las herramientas de IA. Pedir al personal
Ojo, también eso está relacionado, esto que voy a decir ahora está relacionado con una obligación de transparencia establecida por el Reglamento de Inteligencia Artificial. Solicitar al personal de la empresa que etiquete los resultados generados por la inteligencia artificial y que lleve un registro de qué es un resultado o cuál es un resultado sintético o, digamos, creado por inteligencia artificial y cuál es un resultado real, ¿no? Para que luego, al final, al momento de informar a la opinión pública, en función de cómo se vaya a usar el resultado, pues quede claramente establecido. Y esto digo porque el artículo 50 del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea obliga a los proveedores de estos modelos a dar a conocer que se está utilizando productos sintéticos. Y, por ejemplo, si una empresa está utilizando un chatbot que solamente funciona con IA, está en la obligación de informar, chatbots que interactúan con usuarios, está en la obligación de informar al usuario que esos chatbots pues no son seres humanos o no están supervisados por seres humanos, sino que son herramientas de IA. Y en el caso de que se utilicen vídeos, código informático, texto generado por IA, también tendrá que informarse y etiquetarse, ¿no? Luego, también es recomendable en estos procesos, sobre todo en las empresas de carácter audiovisual, documentar el papel del ser humano en el proceso de creación. ¿Cómo ha intervenido el ser humano en el proceso de creación? Ha intervenido de una mayor o menor medida y esto pues va a ser relevante, ¿no? En cuanto ya para terminar esta pregunta, en cuanto a la evaluación de las herramientas de IA, es importante revisar los términos y condiciones de uso de las herramientas antes de utilizarla, ver cómo están configuradas estas herramientas y aquí pues los especialistas en seguridad de la información de cada empresa son los que tendrán que ser responsables de supervisar estas herramientas y ver cómo funcionan. Averiguar si el proveedor de la herramienta almacena la información que tú le compartes o no la almacena o no la utiliza para reentrenar su modelo. Hay que tener muy claro eso, porque en función de eso, pues oye, mira, me da igual que reentrenes esto que te doy, este input, porque no afecto, no estoy vulnerando derechos de tercero ni tampoco develando información confidencial o secretos de empresa. Entonces, pero hay que tener muy claro, ¿no? Luego hay que entender también cómo se utilizan los datos o cómo se entrenan los datos por parte de la herramienta. Determinar además si la empresa o la herramienta de inteligencia artificial provee indemnizaciones por infracciones a la propiedad intelectual que puedan ser extensibles al usuario. Es decir, si una empresa, si yo, por ejemplo, como trabajador de una empresa, utilizo una herramienta de inteligencia artificial que está vulnerando derechos de propiedad intelectual del tercero, pues yo como consecuencia de usar esa información también podría incurrir en responsabilidad, al igual que la herramienta. Bueno, pues tener certeza si la herramienta me va a indemnizar en el caso que alguien me demande por vulnerar, digamos, esta información. Luego, finalmente, lo referido a evaluación de datos, pues recomiendo aquí examinar los conjuntos de datos al entrenarle ya, teniendo en cuenta quién es el titular de la propiedad intelectual y cómo funciona la cobertura de las licencias. Y finalmente, en cuanto a las salidas o los resultados o los outputs de la inteligencia artificial, aquí hay que comprobar las condiciones de los proveedores de los sistemas de inteligencia artificial o de los modelos generales de inteligencia artificial generativa sobre los derechos de propiedad intelectual, sobre la titularidad de resultados, cómo plantean la titularidad de resultados. Comprobar además si hay infracciones antes de utilizar los resultados de salida o los resultados o las salidas de IA y documentar el papel del ser humano en todo el proceso de creación, que ya dije hace un momento que es relevante, y estar seguro de que se ha obtenido el consentimiento de licencia necesaria para sintetizar la voz y la imagen en caso que la herramienta pueda crear deepface o contenido sintético creado por la herramienta, ¿no? Mira, ahora se habla mucho, ¿no? Aquello de que ahora la IA te genera una estrategia de marketing o una estrategia de lo que quieras, ¿no? Empresarial. Entonces yo, por lo que has comentado, me imagino que si yo ahora cojo datos de un cliente, ¿no? Soy una de esas empresas que se dedican a esto. Cojo los datos del cliente, lo meto en una inteligencia artificial y ahí puedo meter datos de cliente, de la empresa, facturación, objetivos, visión, mil cosas de esa empresa. ¿Quieres decir que esta información que yo he metido en esa IA, la IA la puede reutilizar y estoy exponiendo datos privados, confidenciales del cliente a todo el mundo? Esto es lo que quieres decir. Y que además tendría consecuencias legales para mí. Efectivamente, es que hay herramientas donde claramente en los términos y condiciones de uso de la propia herramienta se dicen que los datos de entrada, es decir, los inputs que introduzca el usuario, la propia herramienta va a poder utilizarlo para entrenar su modelo de inteligencia artificial. Entonces, por lo tanto, esa información que tú estás compartiendo con la herramienta, si es de carácter confidencial,
va a dejar de serlo a partir de ese momento. Por eso es que hay que tener cuidado qué información compartes con la IA. Si compartes una información que es considerada secreto de empresa en tu empresa, pues va a dejar de serlo, porque se va a convertir en una información pública, ¿no? Y no solo cuando la utilizamos para generar outputs, ¿no? Porque ha causado mucho revuelo. Muchas empresas trabajamos, yo incluyo la mía, con Google Workspace, Gmail, etcétera, etcétera. Bueno, pues por defecto, al parecer, viene que esos datos, esa información que tú en tus propios emails y en tus mensajes y en tu documentación estás teniendo, puede utilizarla Google para entrenar a su inteligencia artificial. Me parece algo tremendo, o sea, tremendo. Ya aviso aquí que los que utilicéis este tipo de plataformas accedáis a la configuración y desactivéis esa casilla porque estáis compartiendo toda esa documentación. Mira, por ejemplo, hay una herramienta de las varias que hay que se llama Moon Valley. Es una herramienta, o Marey, bueno, Moon Valley Marey, es una herramienta que funciona como un modelo de inteligencia artificial generativa cuya finalidad es transformar texto en vídeos cinematográficos y animados y bueno, y además fotos que son muy realistas, ¿no? Es una herramienta muy utilizada por los productores de creación audiovisual. Bueno, pues yo me he leído los términos y condiciones de uso de esta herramienta. Esta herramienta dice que la empresa, literalmente, puede usar los datos del usuario para mejorar, desarrollar nuevos productos y entrenar sus modelos, salvo que expresamente el usuario se ponga a ello. Pero claro, en este caso te permiten esa posibilidad, pero hay otras que no te lo permiten. Hay otras que te dicen, lo vamos a usar sí o sí, y te lo advertimos para que sepas lo que vas a compartir, digamos, con la herramienta, ¿no? Fernando, esto también aplica al mundo de los seguros, ¿no? Ya tuvimos un podcast donde hablamos de cómo afectaba la IA a las aseguradoras. En un seguro también se comparte mucha información empresarial y a veces información crítica con esa aseguradora para generar esa póliza. Si soy empresario y quiero proteger mis datos al contratar un seguro, porque claro, un corredor eficiente me va a pedir muchos datos, me va a pedir mucha información para hacerme la mejor propuesta posible. ¿Qué garantías debo exigir? Pues mira, David, es una pregunta que nadie se plantea, ¿no? Porque con las ganas de encontrar una póliza con coberturas y garantías, porque nos encontramos con riesgos que no tienen posibilidad de aseguramiento, o buscar mejores condiciones, facilitamos mucha información. El cliente nos facilita mucha información. Incluso cuando cuando el perito va a visitar los riesgos, fotografías, imágenes, etcétera. Claro, estamos viendo toda la maquinaria industrial que tiene esa empresa. Si eso lo ponemos en una IA y, como decimos, resulta que la inteligencia artificial va a compartir esos datos, pues tenemos, entre comillas, cierto espionaje industrial, ¿no? ¿Qué debe garantizar el empresario? Hombre, solicitar que esa información nunca sea subida a los LLM, a las IAs, y que no sea compartida, que quede solamente en los archivos físicos o en los archivos digitales de la propia entidad. Y evidentemente que en cualquier momento que esa información pueda ser vista por otras terceras personas, por un ataque o lo que sea, se le sea comunicada al cliente. A tener en cuenta también que se comparten muchos datos. Cuando una aseguradora o una correduría hace bien su trabajo, nos va a pedir muchísima información para podernos dar el mejor servicio y hay que asegurarse de que esos datos no llegan a donde no deben de llegar. Hablando de datos, Ricardo, y además de imágenes, de textos, de vídeos, que esto es ahora lo habitual. O sea, si os habéis dado cuenta ahora la cantidad de contenido que se genera, ya no solo en formato texto, sino en formato audiovisual y en imágenes, es increíble. Y prácticamente todas las empresas lo están utilizando. ¿Qué controles o exigencias debería de aplicar una empresa para asegurarse de que su solución de inteligencia artificial, si es propia, no vulnera los derechos de propiedad intelectual o si está usando una solución externa en cuanto a cómo alimenta esa tecnología para generar contenido? A ver, en materia de propiedad intelectual, las empresas pueden utilizar herramientas de inteligencia artificial generativa de terceros y luego, por otro lado, pueden tener sus propias herramientas, ¿no? Yo en la experiencia profesional, como abogado, lo que he visto es que hay empresas que crean sus propias herramientas de IA, pero el substrato tecnológico se basa en un gran modelo de IA como puede ser ChatGPT. Entonces, hay empresas que tienen su propio modelo de IA, pero parte, digamos, de la tecnología subyacente se basa en un gran modelo LLM. Entonces, en ese caso, cuando se basa o utiliza un modelo LLM, pues indirectamente se va a ver afectada por digamos, los problemas o los riesgos que afecte al LLM propiamente dicho, ¿no? Entonces, antes de utilizar
un LLM de tercero, hay que leer los términos y condiciones de uso, la política de privacidad, la política de inteligencia artificial, cómo la tercera empresa utiliza, reentrena los datos, el modelo de gobernanza que tiene, el respeto a los datos personales, el respeto a la propiedad intelectual. Eso, la primera recomendación. Y cuando se cree un modelo propio, es decir, sin intervención de terceros, pues igual, aquí básicamente es, oye, ¿qué datos vas a usar? Si son datos puros, son datos protegidos por derecho de autor o protegidos por la propiedad intelectual, o si son datos mixtos, cómo lo vas a usar y evidentemente informar a los clientes de eso, ¿no? Y en el caso que se vaya, digamos, a crear herramientas que generen o manipulen imágenes o contenidos de audio o vídeo, por ejemplo, pues habrá eso que informarlo al público. Esto que os digo de la información al público, de la obligación de transparencia, ya es una exigencia establecida en el artículo 50 del Reglamento de Inteligencia Artificial. Lo que pasa es que todavía no entra en vigor. Esto entrará en vigor el próximo año. O sea, mejor dicho, ya está en vigor el reglamento, pero todavía no se aplica, ¿no? Pero bueno, por un tema reputacional, pues tú puedes ir informándolo y dejando muy claro que lo que estás haciendo es un contenido sintético, que la información que utilizas claramente no vulnera ni los derechos de propiedad intelectual, ni los derechos de protección de datos de terceros, ¿no? Aquí se me viene a la cabeza un caso muy práctico y muy cotidiano. Como sabes, ChatGPT o cualquier otra herramienta de inteligencia artificial nos permite subir un documento. Un documento que puede ser un libro que está protegido por la propiedad intelectual. Puedo utilizarlo de dos formas. Puedo subirlo y simplemente utilizarlo para preguntarle cosas, ¿no? Sacar información, o también puedo utilizarlo para generar contenidos basados en esa obra, que ese sería el output. Claro, aquí me surgen varias cuestiones. Uno, ya no solo si puedo generar contenido cogiendo como base ese libro o esa documentación, sino si simplemente yo puedo subirlo a ChatGPT, porque en el caso de que lo suba, y como muy bien has explicado hace un momento, ese libro entiendo que queda ahora registrado en lo que es, digamos, toda la base de datos de ChatGPT. Esto es complejo. Efectivamente, es que aquí hay un tema interesante. Por un lado, las herramientas de inteligencia artificial suelen utilizar técnicas de scrapping para hacer un barrido de datos que, digamos, que están dispersos en la red. Y muchos de estos datos e información, contenido, puede ser o datos protegidos con propiedad intelectual o datos protegidos, datos personales. En caso de datos personales, la herramienta se convertirá en un responsable del tratamiento si va a utilizar esos datos personales y por lo tanto tendrá que cumplir con las obligaciones del RGPD, del Reglamento General de Protección de Datos en la Unión Europea. Y bueno, básicamente en este caso es justificar cuál es la base de legitimación para poder tratar esos datos personales. Interés legítimo, consentimiento, etcétera. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y luego, si tú introduces una obra protegida con propiedad intelectual para que la herramienta ya la devore, ten en cuenta que si en los términos y condiciones de uso de la herramienta se establece que la herramienta puede reentrenarse, digamos, con datos aportados por los usuarios, pues ten en cuenta que esa información va a ser utilizada por la herramienta. Incluso la herramienta podría crear obra derivada a partir de allí, podría desmenuzar la obra, podría reescribir la obra de otra manera, entonces con lo cual eso, desde una perspectiva de la ley actual, porque la ley puede cambiarse, de la ley actual o de la normativa actual de protección de datos, puede suponer una infracción clara. Probablemente en los próximos años, David y Fernando, la normativa de propiedad intelectual tenga que adecuarse a la tecnología de inteligencia artificial, ¿no? Probablemente se relajen ciertos derechos, porque claro, si lo que se quiere es proteger, por un lado, la innovación y la creatividad, la pregunta es, ¿hasta dónde va a llegar esa protección si lo que queremos es que la información también sea utilizada por todos de manera masiva? O que se cree contenido, da igual que sea artificial o no, pero que se cree contenido de manera irrestricta para poder utilizar ese contenido nuevo para cualquier acto de bienestar humano. Entonces se genera ahí digamos, una dicotomía entre si protegemos la innovación y la creatividad por un lado y si por otro lado permitimos que el conocimiento llegue a un mayor número de personas, que se creen mayor contenido para utilizarse para el bienestar de la humanidad, de manera irrestricta o no. Entonces, o protegemos la propiedad intelectual de una manera férrea o la relajamos un poco, la protección, y permitimos que se utilice de manera un poco más amplia los outputs de inteligencia artificial, independientemente si se han generado como consecuencia de usos de contenido protegido con propiedad intelectual, ¿no?
En cualquier caso, aquí sí que hay una parte ética, ¿no? Ética y moral de cada empresa y cada persona, ¿no? Claro, ¿no? Además de la legal me refiero, ¿no? Entiendo que es difícil, ¿no? Al final tú puedes subir un documento, puedes generar un contenido relacionado y será difícil trazar, ¿no? Al menos ahora, ¿no? Al menos ahora no hay esos mecanismos donde quede registrado qué empresa o qué persona ha subido un documento a una plataforma de inteligencia artificial que no, al cual no tenía derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Interesante el melón que se abre ahí, ¿no? Y el futuro, ¿no? Que lo que hay que legislar, que no es poco. Hay una parte muy poco ética, ¿no? Con esto de la inteligencia artificial, que son los deepfakes, ¿no? La IA nos permite crear audios o vídeos falsos y esto, lógicamente, preocupa a cualquiera que dependa de la autenticidad de pruebas, ¿no? Ya hablamos en algún momento, en algún otro episodio de esto, ¿no? Cómo puedo coger tu cara, Ricardo, tu voz, y hacer un vídeo diciendo lo que yo quiera que diga, ¿no? Y eso realmente es un problema. ¿Qué riesgos legales emergen con los deepfakes en la empresa y qué medidas legales pueden tomar los empresarios para estar protegidos? Lo primero que hay que entender es exactamente qué es un deepfake, ¿no? Pues un deepfake alude o se refiere a la aplicación de la inteligencia artificial para crear, alterar, manipular contenidos como imágenes, audios, vídeos, de tal manera que se fabriquen contenidos hiperrealistas, pero totalmente falsos. Vale, entonces, ¿cuáles son los riesgos? Bueno, pues en primer lugar, que la imagen y la voz de una persona están protegidas como dato personal. Y luego la imagen propiamente dicha también está protegida como derecho constitucional. Luego, habrá que pedir consentimiento al titular de la imagen y la voz para poder utilizarla con la finalidad de manipularlo a cambiarla. Entonces aquí se genera un primer riesgo de naturaleza, digamos, constitucional y de protección de datos. Y esto teniendo en claro que la IA generativa, el potencial de imitar el parecido o la voz de personas concretas, ¿no? Entonces, por lo tanto, las empresas y organizaciones deben tener en cuenta los riesgos asociados con estas cuestiones cuando utilicen deepfakes. No es que sea ilegal utilizar per se utilizar un deepfake, pero partiendo de la premisa que si se ha utilizado la voz o la imagen de una persona, tendrá que pedirse su autorización y evidentemente esta persona tendrá que autorizarla. Si es así, perfecto. En segundo lugar, informar a la opinión pública o a los usuarios a los que estén dirigidos los deepfakes que es una creación sintética. Eso también está recogido en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, en el artículo 50, en el apartado 4, donde se dice que los responsables del despliegue de un sistema de inteligencia artificial que genere, manipule imágenes o contenido de audio y vídeo que constituya una ultrasuplantación deepfake, deberán hacer público que estos contenidos o imágenes han sido generados o manipulados de manera artificial. Transparencia. Entonces, y aquí tenemos otra obligación. Ahora, el reto que se nos viene a los abogados en materia de inteligencia artificial es que los malos ya están utilizando la inteligencia artificial para generar o acreditar unas falsas realidades. Entonces, imaginaos que se aporte un vídeo en un juicio donde, por ejemplo, relacionado con el tema asegurador, donde, por ejemplo, se pretenda demostrar que una persona, digamos, ha sufrido un accidente y que por eso se justifica una baja laboral. Vale. Pero claro, ese accidente o esa baja laboral, digamos, pues es un vídeo trucado, manipulado. Y sobre la base de ese vídeo se pretenda luego, evidentemente habrá que acreditarlo con informes médicos, sí, pero probablemente en un corto plazo se puede utilizar para, digamos, intentar una baja inmediata, etcétera. O que se utilice un vídeo, por ejemplo, trucado de una persona para demostrar que está siendo infiel a su pareja. Entonces, claro, estos vídeos trucados o manipulados en juicio, la pregunta es, ¿cómo le decimos al juez que es falso? Pues habrá que contratar peritos informáticos especialistas en inteligencia artificial que permitan que, digamos, que sean capaces de identificar dónde está el truco, dónde está la manipulación. Y eso ya es un reto de por sí de carácter tecnológico. Os pongo un caso real. Hace poco, bueno, no sé si habéis visto vosotros en YouTube, yo lo veo casi todos los días, pues un vídeo un vídeo trucado de Pedro Sánchez, de Roche, del fundador de Mercadona, de Florentino Pérez, promocionando una plataforma de inversión donde ellos señalan de que se va a obtener ganancias importantes. Cuando uno pincha el vídeo, te redirige
a una página web extraña, con una imagen de una plataforma muy bonita, con supuestas personas que han invertido en esa plataforma y han ganado, y luego una supuesta entrevista que le hacen a estas personas que he mencionado, estos personajes públicos, ¿no? Bueno, pues luego aparece un formulario de contacto que te redirige a una página web y allí, en esa página web, pues básicamente lo que te solicitan es invertir en criptomonedas y que tú una vez que inviertas vas a tener una rentabilidad muy alta. Si picas, pues una vez que inviertas, pues lo que vas a ver en estas plataformas son en la interfaz de la plataforma, vas a ver que efectivamente has obtenido una ganancia, pero visual, porque al momento de querer retirar la ganancia no vas a poder. Ese se llama estafa pickbachere. Es una estafa pickbachere, pero que está, digamos, vinculada con un anzuelo, que es un deepfake, que es deepfake de, en este caso, de Florentino Pérez o del señor Roch o de Pedro Sánchez, que no son ellos, sino que son vídeos manipulados donde se les ve moviendo la boca, pero claramente, ahora te puedes dar cuenta que no son ellos, pero espérate unos años más, cuando la IA, digamos, sea mejore o, digamos, adquiera un nivel de, digamos, de rendimiento mayor, pues el deepfake va a ser prácticamente inconfundible, prácticamente irreconocible, y eso es muy peligroso. Imaginaos, esperemos unos 10 años, ¿ah? Vas a ver un vídeo probablemente donde escuches la voz y digas, pues es él, y gesticulando, pero al final, en ese caso, el perito informático tendrá que entrar en los metadatos, tendrá que demostrar que es falso. Y yo ya me estoy imaginando ahora los juicios que pueden haber con este tipo de temas. Tela marinera para consumir. Y yo aquí veo la gran responsabilidad, ¿no?, de las plataformas tipo Facebook, Instagram, LinkedIn, la cantidad de vídeos que ves que son falsos. En este caso, ya no con un fin de lucro o con un fin de estafar ni nada de esto, ¿no?, sino simplemente usuarios que te crean un vídeo de Ronaldo, de Messi, de quien tú quieras, ¿no? Claro, esto que le haga un usuario está mal, pero bueno, no deja de ser un usuario. Una empresa es lo que no debe caer es en eso, ¿no? En el creer que porque esto está como democratizado, esa mala práctica por medio de los usuarios, que como empresa te puedes tomar la libertad de coger la imagen de Cristiano Ronaldo para hacer tu próxima campaña. Evidentemente, eso tiene consecuencias legales. Totalmente, sí, sí, consecuencias legales, efectivamente, las tiene, ¿no? Y yo digo aquí, la principal ahora mismo, bueno, esta obligación de transparencia a la que he mencionado, recogida en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Es obligación de informar que es un deepfake. De tal manera que el que vea y se escuche, pues se reirá. Se reirá o sabrá que no puede confiar en lo que se dice. Fernando, esto en el tema de los seguros también tiene una aplicación. Si yo me pongo en el lugar del malo, ¿vale? O sea, yo le veo una aplicación tremenda. Por ejemplo, tengo un accidente con mi vehículo, hago unas fotos que le paso a mi corredor, a mi mediador, a la aseguradora, y manipulo esas fotos con la inteligencia artificial, o incluso un vídeo, ¿no?, que aún es más creíble, mostrando daños que no existen. Es decir, me he dado un golpe frontal y he roto un faro y un piloto, y por medio de la IA muestro que se ha destrozado el paragolpes, el radiador, el capó, etcétera, etcétera. Si esto ocurre, y bueno, y en el caso de que si esto ocurra, ¿por qué ningún empresario debería plantearse hacer esto, ¿no?, para justificar un siniestro ante un seguro? Porque esto también tendrá consecuencias legales y reputacionales al hacerlo. Bueno, de momento porque la mayoría es fácilmente detectable, ¿no? Ahora mismo. Segundo, porque ya entraríamos en un delito de estafa en el que nos vamos a complicar mucho la vida. Y tercero, hay que pensar realmente qué necesidad tenemos de complicarnos tanto la existencia con una falsificación en ciertos parámetros cuando podemos encontrar compañías que nos lo pueden asegurar o con ciertas limitaciones. Voy a poner un ejemplo más de calle, ¿no? Muchos habréis, vosotros, cambiado de compañía de seguros y os han dicho, oye, mándame unas fotografías del coche para ver cómo están, ¿no? Sí, hay compañías que tienen una aplicación que tú le haces la fotografía y automáticamente la suben. Perfecto, hay poca manipulación, porque es en directo y lleva tú toda la fecha, ¿no? Pero hay otras que te dicen, mándame las fotografías. Bueno, pues antiguamente hacías las fotografías, las subías y ya está. Pero hay compañías que nos dicen al corredor, oye, ¿has visto tú el coche? Dime si lo has visto para decirme que estas fotos son reales. Porque las fotos se pueden trucar. Entonces, las personas se piensan que cuando mandan las fotografías o mandan todo, la compañía se va a poner a comprobar. No, mire, realmente en la práctica muchas no lo comprueban. Pero claro, ¿lo comprueban cuándo? Cuando ocurre el percance y el siniestro. Entonces, cuando consultan y es cuando te dicen, oiga usted, le hicimos el seguro sin franquicia, pero aquí, en esta fotografía,
se ven daños, por lo tanto no le pagamos. Oh, sorpresa. Entonces hay que ser consciente de eso. Eso en el coche, pero también nos va a pasar en el tema industrial. Tengamos cuidado y sepamos que evidentemente las compañías no son tontas, les ha pasado de todo y seguramente cualquier cosa que se nos pueda ocurrir para endulzar un siniestro, la compañía ya la ha sufrido previamente muchas veces, incluso nosotros. Así que cuidado con esto, ¿no? A mí me venía a la cabeza ahora, Fernando, el podcast con Carlos Sánchez de ERCO cuando sufrieron esa inundación, ¿no? Y sí, cierto, que podía haber sido para alguien pasar por algo así y en toda esa documentación de fotos y vídeos empezar a meter ahí daños por todos los lados, ¿no? Para aumentar la indemnización. Está claro que nadie con su cabeza bien amueblada va a hacer esto, pero oye, el riesgo está, ¿no? En que sepamos que hay medidas contra ello por si alguno. Bueno, el problema más que nada es cuando las empresas o las personas físicas, ¿no? Tienen problemas económicos, a veces se agarran a cualquier circunstancia, ¿no? Y resulta que en el trastero puedes tener un Van Gogh, vamos a exagerar, ¿no? Que no pinta nada ahí, o resulta que el frigorífico se te ha echado todo a perder y tenías tres langostas, 6 centollos, 2 chuletones, etcétera, 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 y sois 2, ¿eh? Entonces, bueno, todo al fin y al cabo tiene su pauta, se demuestra, se pagan, los siniestros se indemnizan y se pagan, pero bueno, vamos a tener cuidado y precaución. Aquí la idea no es que estemos poniendo ahora a la inteligencia artificial ahí como el demonio, ¿no? De todo lo contrario, la inteligencia artificial, la IA generativa, son una gran ventaja competitiva para cualquier empresa. Ahora bien, si se apoya, sobre todo cuando tenemos contrataciones con empresas externas que nos dan el servicio, en contratos sólidos y en este cumplimiento normativo que nos está explicando Ricardo. Y hablando de esto, Ricardo, ¿cuáles son las cláusulas jurídicas que nunca deberían faltar en los contratos con proveedores de IA para una empresa? Vale, yo te diría que, bueno, una cláusula importante sería la que permite al usuario tener el control de los outputs o resultados y que la empresa que está detrás de la herramienta de inteligencia artificial generativa no va a reclamar derechos de autor o el pago de regalías sobre los contenidos resultantes si ya el cliente ha pagado o el usuario ha pagado por la herramienta, ¿no? Luego, que se le permita al cliente, a la empresa, poder rechazar la posibilidad de reentrenamiento de la información sin su consentimiento, ¿no? Porque si lo consiente no habría problema. Otra puede ser también que no se recopile, almacene, conserve, transmita datos de reconocimiento facial, identificadores biométricos, a menos que el usuario explícitamente proporcione esta información y con estas facultades, ¿no? Digamos, que nos pueden utilizar para futuros usos, ¿no? Si hablamos de una licencia, que el licenciante garantice que no ha infringido derechos de propiedad intelectual de terceros, ni derechos de propiedad industrial de terceros, hablamos de marcas aquí, no solamente de propiedad intelectual, ni se han infringido derechos de protección de datos. Otra, aunque veo que puede ser difícil también, pero yo también la pediría, es que se garantice que el software está libre de errores y efectos materiales en condiciones normales de utilización, ¿no? Que luego el licenciante además garantice que llevará a cabo el tratamiento de información y de datos del cliente siguiendo las más estrictas medidas de seguridad, en conformidad con la normativa vigente o con determinadas ISO y evidentemente respetando la normativa de protección de datos, propiedad intelectual y propiedad industrial. Otra es prohibir la generación de contenidos engañosos también, es una cláusula que puede haber también, dirigidos a estafar, defraudar, engañar deliberadamente, ¿no? A otras personas, así como la suplantación de identidad, ¿no? Bueno, en términos generales, ahora mismo, pues, yo te diría que esas serían cláusulas relevantes, ¿no? Hay que ver también el uso que se le va a dar a la herramienta, porque dependiendo de eso, pues, se puede introducir una cláusula donde se permita gestionar reclamaciones con facilidad de propiedad intelectual para los casos en que se use la herramienta con obras protegidas con derechos de autor y que esto pueda afectar al cliente, al usuario, o que se pueda, digamos, atribuir falsamente los resultados como si provenieran de personas, como si fueran creadas por personas reales, ¿no? Siempre aquí el tema de la transparencia es importante, más que nada, también para estar alineados con lo que establece el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. En esta parte que estamos comentando, a mí quizás me llama mucho la atención o me preocupa el tema del software abierto, ¿no? Cuando nuestro proveedor tecnológico está utilizando un software abierto
que no sabemos si está todo bajo control legal, no sabemos si ese software está interviniendo la inteligencia artificial cogiendo datos que no debería, que luego se nos puede decir a nosotros, usted tiene este software, ha diseñado este software que está violando la propiedad intelectual. ¿Qué preocupaciones básicas debemos de tomar las empresas que usamos la inteligencia artificial respecto al software libre utilizado y a sus proveedores, lógicamente? Pues mira, David, es una pregunta difícil y relevante. Mira, yo te diría aquí que la inteligencia artificial generativa puede entrenarse con código sujeto a requisitos de código abierto de software libre. Puede entrenarse. Y esto podría, en algún caso, suponer incumplimiento a las licencias de los software de código abierto. Porque, ojo, el hecho que utilice su código abierto no significa que no tengas que cumplir determinados requisitos, porque los creadores de software de código abierto muchas veces establecen atribuciones, condiciones de comercialización. Por ejemplo, no se puede utilizar el código de software abierto para actividad lucrativa. Entonces, antes de utilizar el código o el software de código abierto, tienes que leerte los términos y condiciones y las atribuciones que ha hecho el creador de ese código. Entonces, cuando la IA generativa utilice este código sujeto a requisitos de código o de software abierto, tiene que respetar esos términos y condiciones, estas licencias de código abierto, que especifican, pues como digo, condiciones o atribuciones determinadas, ¿no? Por lo tanto, los usuarios que integren código abierto generado por inteligencia artificial podrían inadvertidamente incumplir obligaciones de estas licencias de código abierto en sus proyectos. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo mitigamos estos riesgos? Pues aquí hay que considerar la posibilidad de obtener herramientas de IA generativa de proveedores que generen los outputs, digamos, respetando las licencias, las salvaguardas técnicas que establezcan estos términos y condiciones de los software de código abierto. Además, también está la posibilidad de considerar adquirir herramientas de IA generativa a proveedores que ofrezcan indemnizaciones contra infracciones al código abierto, porque puede darse el caso, ¿no? Luego, a la hora de entrenar o perfeccionar herramientas de IA generativa, que se investigue previamente los datos de entrenamiento que estas licencias permiten utilizar. Y en general adoptar un enfoque riesgo-beneficio para el uso de la IA generativa al momento de crear código, ¿no? Eso en términos generales, sí. Y esto en cuanto a una aseguradora, Fernando, también le veo aplicación, ¿no? Hablamos en otro programa de cómo las aseguradoras están utilizando también software de inteligencia artificial, que en muchos casos entiendo que serán construidos por ellos mismos. ¿Cómo podemos estar cubiertos ahí, ¿no? ¿Qué garantías concretas podemos y debemos exigir un empresario para protegernos frente a errores o sesgos derivados del uso de la IA en un seguro, ¿no? Al final nos meten en un software con inteligencia artificial y ya vimos en un programa anterior que puede dar un resultado negativo para nosotros el que eso ocurra. De alguna manera es complicado, ¿no? Porque las compañías tienen, no son más que cálculos actuariales sobre información, tienen tanta información como las entidades bancarias, y eso las aseguradoras, como hacen las entidades bancarias, utilizan cualquier herramienta que les pone al servicio las diferentes empresas, ¿no? De solvencia o programas de inteligencia artificial que ellos mismos generan con toda la información que tienen de todo el histórico de siniestros. Y no podemos salvarnos de eso. Eh, Cuento una anécdota hace poco que un cliente solicita un seguro de impago, cobertura porque es el inquilino, pasa el filtro, nos lo dan negativo. La persona sorprendida, advertimos a la entidad aseguradora y casualmente resulta que ha habido un error en el programa y todos los clientes o una gran cantidad de clientes han dado negativo. Hemos llamado y nos han dicho que lo volvamos a cotizar, ¿no? Y saldrá positivo seguramente. Pero ¿quién nos dice que cuando hemos subido nosotros esa información de nuestros clientes hay un error y nos están asignando una carga deudora que no es nuestra? Y pongo otro ejemplo, un CIF mal puesto. Las comunidades, por ejemplo, de propietarios, por ejemplo, pueden ser Hs o Es. Pues no es lo mismo que sea una H y una E, porque puede ser otra comunidad de propietarios que ese CIF sí que tenga siniestralidad y esté duplicado en la entidad aseguradora y nos estén asignando siniestros que no nos corresponden. O ha pasado mucho en el tema del automóvil, ¿no? Con DNIs que estaban mal grabados y se está grabando siniestralidad. Lamentablemente es muy difícil
que podamos darnos cuenta de ello. No tenemos herramientas para salvarlos. Lo único que podemos es, cuando ocurre eso y nos da una información que es clave para que el coste sea mayor o sea excluido, hablar con nuestro corredor de seguros, con nuestro mediador de seguros y ver por dónde pueden ir los tiros. Pero de momento no hay ninguna base jurídica, entendámonos, una base en la que podamos quejarnos, ¿no?, directamente a la entidad. Aunque sí que en un momento dado sí que podríamos pedir una revisión humana, ¿no? Sí, eso sí, primero a nosotros mismos como su mediador de seguros, que la solicitaremos y la compañía comprobará y que ocurre, que ha ocurrido antes de la IA, de DNIs duplicados y errores de duplicidad de DNIs. La verdad que es súper interesante lo que estamos hablando en este podcast. Y yo es que de verdad la parte legal, que siempre se tiene como esto es un poco más aburrido, ¿no? Realmente siempre nos sorprende, ¿no? Y nos enseña cosas muy, muy interesantes. Tenemos que finalizar ya porque ya sabéis que vamos muy justos de tiempo. Y precisamente para finalizar, ¿qué consejo o qué consejos prácticos le daríais? Va para los dos, ¿eh? ¿Le daríais a un empresario que quiera aprovechar la inteligencia artificial generativa en sus procesos de trabajo, en sus seguros, en cualquier ámbito empresarial, pero sin exponerse legalmente? Yo, lo que he hecho cuando a nuestros clientes en el despacho, cuando nos han formulado consultas de este tipo, nosotros lo que recomendamos es crear una política o establecer o diseñar una política de creación de prompts y de uso de los resultados de la inteligencia artificial generativa en el proyecto concreto, ¿no? Y nosotros, claro, también hemos diseñado esta política, ¿no? Entonces, el contenido genérico de estas políticas es, pues, por un lado, crear una lista de exclusión de contenidos de entrada. Por ejemplo, establecer que hay ciertos contenidos que no se pueden compartir con la IA. Marcas comerciales, rostros y voces de personas reales, datos personales, secretos empresariales, información confidencial. Número 2, evitar outputs de inteligencia artificial que simulen personas reales reconocibles sin haber generado previamente con el cliente el diseño desde cero o sin haber solicitado la autorización al probable afectado. Número 3, establecer, como mencionabas tú también, David, filtro y supervisión humana. Antes de utilizar y publicar los resultados que habéis recibido de la IA como salida, ¿no? Dale un toque humano al tema, que puede suponer un 50%, un 30 o 20, pero le das un toque humano y al final el resultado, oye, es que es sintético, pero también hay aportación humana. Tener en cuenta que la aportación de creación artística humana, digamos, dependiendo del sector, por ejemplo, sobre todo el sector audiovisual o el sector de artes plásticas o creativo, la creación artística humana significativa es relevante. Entonces, cuando se crea o se tenga un resultado de IA, pues tiene que haber una aportación humana en la creación de inteligencia artificial. Y esto supone, pues, tener en cuenta de manera cuidadosa los prompts utilizados, la curación efectuada, los retoques manuales introducidos, los añadidos realizados por el ser humano y la supervisión practicada que genere, digamos, filtros para separar y eliminar información. En quinto lugar, evitar la reutilización de outputs generados por IA generativa como si fueran 100% propios. No mientas. Di las cosas como son, ¿eh? Y además sin introducir información creativa, que digo que debe ser clave esto. Informar y citar a los usuarios, a los clientes, las herramientas de IA generativa utilizadas por la empresa en los créditos del proyecto. Evita inducir error también, ¿no? Eh, en el caso de las empresas audiovisuales, el espectador debe saber que lo que ve es una creación artística con elementos sintéticos, ¿no? Creados parcial o totalmente por la IA. Etiquetar el contenido generado por inteligencia artificial, especialmente si contiene información sobre personas. Bueno, realizar un checklist previo de la difusión de contenidos antes de lanzarlos a utilizarlos con terceras personas. Y eso, pues eso sería en términos generales mis recomendaciones. Bueno, yo lo que me plantearía es que a la hora de contratar cualquier póliza nueva, estén atentos al cuestionario si le va a dar cobertura o si no habla nada. Normalmente el tipo de cobertura para esos hechos va a ir por el reglamento de protección de datos, ¿no? Por los que se rompan. Y luego yo creo que a nivel particular, yo creo que no le tienen que tener miedo, tenemos que usarla todos, aprovecharnos de ella, pero con las medidas de seguridad, sobre todo
como dice Ricardo, legales, ¿no? Vamos a asegurarnos que tenemos unos contratos firmados, unas obligaciones con los propios empleados, unos pactos firmados con los empleados para su uso y luego no tener sorpresas, ¿no? Quién sabe si a lo mejor un mal uso de un empleado nos puede repercutir a nosotros, penalmente o civilmente. Y es eso. Simplemente cualquier consulta o algo que vayan a hacer, consultar con su mediador de seguros y proponerle. Y sí, yo creo que ahora mismo no van a tener problema de ningún tipo. Muchas gracias, Ricardo, por toda tu experiencia y todos los buenos consejos que nos das y la claridad, ¿no?, legal que siempre nos proporcionas. Y a ti, Fernando, pues muchas gracias también por ese punto de vista del seguro y, bueno, pues más allá de todo, si no estamos seguros tenemos un problema, ¿no? Por eso sí, tus consejos siempre son tan importantes. Gracias, David, gracias, Ricardo, gracias a nuestros oyentes. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta la próxima. Esperamos que ahora tengas mucho más claro por dónde pueden venir los riesgos del uso de la inteligencia artificial desde el punto de vista legal. Recuerda, la clave está en ir siempre un paso por delante y no dejar nada al azar. Nos escuchamos en el próximo episodio de Directivos Seguros. Gracias por escuchar Directivos Seguros. Puedes escuchar todos los episodios en cordonseguros.es, en zexecutives.net y en las principales plataformas de podcasting.